Saludos. Vamos ahora a comenzar nuestra exposición del trabajo investigativo sobre el uso del aprendizaje cooperativo en educación física y su relación con la responsabilidad individual en estudiantes del nivel secundario. Doctor Rudy López, licenciado Josué Tavera Sandoval. Se han encontrado algunos estudios en España sobre el aprendizaje cooperativo en educación física, así como también en países de América del Sur y Centroamérica. Sin embargo, hasta el momento no se habían hecho este tipo de investigaciones en la República Dominicana. Es por eso que surgió una gran preocupación, ya que de no utilizarse esta metodología en nuestro país, los docentes y estudiantes se estarían perdiendo de los excelentes resultados que esta promete. En cuanto a la fundamentación teórica, tenemos los autores más importantes, aunque hay muchos. Velázquez Callado, en 2015, nos define el aprendizaje cooperativo como un modelo pedagógico en el que los estudiantes trabajan juntos en pequeños grupos, generalmente heterogéneos, para maximizar su aprendizaje y también el de los demás. Pero también en el 2020 Navarro nos dice que el hecho de ubicar estudiantes en grupo y decirle que trabajen juntos no da como resultado un aprendizaje cooperativo. La diferencia principal es esencialmente la responsabilidad compartida en el aprendizaje, ya que el estudiante asume un papel activo, facilitándole la ayuda necesaria al resto de sus compañeros para que logren la meta en común y no se limita solamente a aprender un contenido. En el 2014, Johnson & Johnson nos mencionan 5 elementos esenciales para que este modelo pedagógico sea viable o tenga éxito. Y estos son interdependencia positiva, responsabilidad individual, interacción de promoción cara a cara, habilidades sociales y procesamiento grupal. De hecho, en estos 5 factores fue que se basaron Fernández Ríos y otros en el 2017 para hacer el cuestionario de aprendizaje cooperativo. En cuanto a la metodología, vamos a hablar de la muestra. Los participantes del grupo experimental fueron 104 estudiantes del Politécnico Mercedes Peña, quienes recibieron el entrenamiento cooperativo y luego llenaron el cuestionario de aprendizaje cooperativo. Mientras que los participantes del grupo control fueron 154 estudiantes del Politécnico Milagro Celeste Aria, quienes no recibieron el entrenamiento cooperativo, pero sí llenaron el cuestionario de aprendizaje cooperativo. Nosotros utilizamos un diseño o un estudio cuasi experimental solo con post-test, puesto que no se asignaron al azar los sujetos a los grupos, sino que se utilizaron los grados y secciones ya existentes. Además de confirmar las características psicométricas de las escalas utilizadas para medir el aprendizaje cooperativo, se hicieron comparaciones de los puntajes obtenidos en las escalas entre el grupo experimental, el cual recibió un entrenamiento cooperativo, y el grupo control, el cual no recibió ese entrenamiento. La hipótesis planteada fue que los participantes del grupo experimental obtendrían puntuaciones más altas que los del grupo control en la responsabilidad individual. En cuanto a la investigación, se ha utilizado como instrumento el cuestionario de aprendizaje cooperativo, ya que ha sido previamente validado y utilizado por Fernández Ríos y otros. El cuestionario tiene un total de 20 ítems, a razón de 4 ítems de cada una de las 5 dimensiones planteadas: habilidades sociales, procesamiento grupal, interdependencia positiva, interacción promotora y responsabilidad individual. El formato de la respuesta es de la escala de Likert, de 5 puntos desde el 1, que es totalmente en desacuerdo, al 5, totalmente de acuerdo, por su adecuación a la edad de los encuestados y su idoneidad para que se considere validado en estadística. En cuanto al análisis, para poder validar las escalas del cuestionario de aprendizaje cooperativo, se realizó un análisis factorial confirmatorio con el software AMOS 22 para comprobar que se mantenían los 5 factores propuestos para el cuestionario por Fernández Ríos y otros en el 2017. Para cada una de las 5 subescalas
se calcularon los índices de confiabilidad compuesta para medidas congénicas con el calculador de Caldwell 2016. Las medias para cada una de las 5 subescalas fueron comparadas entre los dos grupos, experimental y control, a través de pruebas T para muestras independientes usando el SPSS 22. Dentro de los resultados y las características psicométricas del cuestionario, vamos a la tabla. La primera tabla comparamos los índices del ajuste del modelo obtenido en el análisis factorial confirmatorio en el presente estudio con los obtenidos por Fernández Río y otros. En esta tabla vemos la discrepancia mínima, que fue menor en este presente estudio. La misma, cuando se divide entre los grados de libertad, nos ofrece un chi cuadrado relativo al cuyo criterio de buen ajuste es que debe ser menor de 3. Nuestro estudio cubrió cómodamente el criterio, lo cual no ocurrió en el estudio Fernández Río. Por otra parte, el índice de ajuste comparativo cumplió con el criterio que debe ser superior a 0.90 en ambos estudios. Y esto también en el índice de raíz del error de la aproximación al cuadrado. En ambos estudios se cumplió con el criterio. Este resultado nos indica que la validez de constructo de la escala fue buena. Esta figura muestra las diferencias de las puntuaciones en el cuestionario de aprendizaje cooperativo entre el grupo experimental, es decir, el Politécnico Mercedes Peña, y el grupo control, el Politécnico Milagro Celeste Arias. Podemos apreciar que las medias de puntuaciones en el cuestionario siempre fueron más altas en el grupo experimental. Sin embargo, la única diferencia estadísticamente significativa fue encontrada en el factor responsabilidad individual. Ninguna de las diferencias entre los demás factores mostró significación estadística. En cuanto a las conclusiones, de acuerdo con los resultados obtenidos, el entrenamiento en aprendizaje cooperativo consiguió una incidencia notable en las competencias necesarias para que dicho modelo pedagógico gozara de éxito en las clases de educación física, aunque el factor responsabilidad individual fue el que obtuvo un mayor aumento. En este mismo orden, al culminar con las clases con este modelo pedagógico, hemos contactado que nuestros estudiantes necesitan cumplir de algunos requisitos, tales como tiene que existir un contacto directo entre los participantes, solo tienen éxito si los compañeros de su grupo también lo tienen, y cada integrante del grupo debe tener una función que desempeñar, además de una buena comunicación entre su grupo y demostrar una escucha activa, respetando el turno de los demás. En cuanto a las recomendaciones, sería bueno que las intervenciones y los entrenamientos cooperativos duren más tiempo o sean más extensos, porque se notó que los estudiantes no estaban muy familiarizados con este modelo pedagógico. Por eso es necesario que nuestros estudiantes aprendan a cooperar, pues dentro de poco van a pasar a la adultez. Desde ahora es bueno que se familiaricen con la cultura cooperativa. Por otro lado, sería bueno hacer las comparaciones de aprendizaje cooperativo dentro de un mismo centro educativo, puesto que cada centro tiene su profesor y tiene su contexto. Finalmente, para una futura investigación, exhortamos a la hibridación de modelos. Es decir, cuando se utilizan 2 o más modelos en educación física, se pueden fortalecer los beneficios educativos, se minimizan algunas de sus restricciones y se podría implementar una educación más adaptada e individualizada, de acuerdo con el contexto en que se lleve a cabo. Vamos a cerrar con una frase del emblemático jugador de baloncesto Earvin Magic Johnson de Los Ángeles Lakers, conocido por sus asistencias y la unificación entre sus compañeros, que decía: no preguntes qué puede hacer por ti el equipo, sino que pregunta qué puede hacer tú por él. Muchas gracias.